Bien, muchísimas gracias Armando por el pase. Muy buenas tardes, compañeros brasileños, compañeros latinoamericanos. Para nosotros como Foro Salud es muy importante poder estar aquí y llevar los alcances de lo que está pasando en nuestro país, en el Perú, y la resistencia de nuestro movimiento social y las propuestas en relación a esta reforma. Esta es la trayectoria del modelo peruano, muy sucinta, pero que refleja lo que ha venido sucediendo. En el año 1993, luego de la guerra interna que tiene el Perú, el fujimorismo logra aprobar una constitución neoliberal en la cual el derecho a la salud no está reconocido como tal. En 1997, al amparo de esa constitución, se elabora la Ley General de Salud, una ley completamente privatista y promercado. En 1998 comienzan a introducirse los seguros focalizados, primero con el seguro de la madre y el niño y luego el seguro escolar gratuito. Ese mismo año se produce otro hecho significativo, la desmembración del Instituto Peruano de Seguridad Social, que agrupaba riesgos laborales, pensiones y salud de los trabajadores. Y se introducen las administradoras de fondos privados de pensiones y las EPS, que recortan un porcentaje del aporte del trabajador al fondo, un 2.5 para los trabajadores que voluntariamente se afilian y obtienen así la capa simple. En el 2002 ya se consagra el Seguro Integral de Salud, lo que podría ser el Seguro Popular en México, focalizado a la población pobre con un paquete de atención. Y en el año 2009 se consolida este esquema de pluralismo con la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, que es el esquema legal actual, que nosotros impulsábamos su cambio en un proceso de reforma con el gobierno que había llegado con un discurso distinto, pero que no se produjo. Y en el año 2013 comienza la reforma que en estos momentos está dándose a través del fortalecimiento del aseguramiento, pero también comienza, creo yo, lo más importante, que es la resistencia del movimiento social y el movimiento gremial hacia un universalismo real. El contexto económico y social de Perú del año 2001 al 2013, ustedes deben conocerlo quizás por las informaciones, por las noticias, es el retorno a la democracia formal, pero con muy escasa representatividad de los gobernantes, la relativización de los derechos sociales, educación, salud, pensiones, etc., la profundización del consumismo en oposición a la ciudadanía y el avance, entre comillas, de la reducción de la pobreza monetaria. La agudización de los conflictos socioambientales, los conflictos laborales y la profundización del extractivismo de los recursos naturales de nuestro país, la duplicación del PBI en los últimos años. Nuestro PBI se ha duplicado, los recursos sociales no se han duplicado, pero el PBI sí, y las exportaciones en los últimos 10 años se han triplicado. La presión tributaria, sin embargo, se mantiene en alrededor del 16% de todo lo que produce el país. Y este es el cuadro ya de lo que tiene que ver con el financiamiento en salud. El PBI del Perú es 210.000 millones de dólares, de los cuales 11.320 millones van a la salud, por todo concepto, seguridad social, mercado y gobierno. Esto es 11.970 millones, solo 2% corresponde a la inversión del gobierno a través del gobierno nacional y los gobiernos regionales, o sea, de los impuestos, la de redistribución. Esto configura un 10% del presupuesto nacional que se ha mantenido durante los últimos 10 años más o menos en lo mismo. El financiamiento del 2013 de la salud, de eso que hemos visto en esa parte de la torta, se refleja así. El gasto de bolsillo directo del bolsillo de la gente es la columna principal. 4.353 millones de dólares este año. El gasto del gobierno a través del ministerio y los gobiernos regionales es 4.257 millones, un poco menos. Esto incluye el seguro integral o seguro popular, como se dice en México, de 384 millones de dólares.
y el aporte de los trabajadores y empleadores a la seguridad social, que es 2.920 millones de dólares, más o menos. Y además hay una columna pequeña que es de unos 435 millones de dólares, que son los seguros privados, que la gente opta libremente o a través del empleo, que si lo sumamos a la primera columna de gasto de bolsillo, con la última, implican un traslado al mercado de la salud de 5.000 millones de soles. Y además, no solamente eso, sino que la columna del gobierno y la columna de la seguridad social también traslada recursos a los privados a través de la compra de servicios en alrededor de 500 millones de dólares. El per cápita del aseguramiento en el Perú: 11 millones de afiliados en este seguro para pobres, que es el SIS, con un per cápita de 35 dólares anuales. 10 millones de asegurados en la seguridad social, con un per cápita de 196 dólares, casi 200, con una atención solidaria e integral. Ellos aportan a través de la planilla del trabajo formal. Y 1 millón de asegurados privados en EPS, con un promedio de 542 dólares per cápita. O sea, tenemos peruanos de 35 dólares, peruanos de 196 dólares y peruanos de 542 dólares. A eso nosotros nos oponemos. Y pensábamos que la reforma tenía que incluir esta discusión, lo cual no se dio. Además, hay 2.5 millones de contratos de seguros privados, contratos de seguros oncológicos, de seguros diversos que se dan a través de las clínicas. La cobertura del aseguramiento en el Perú es la siguiente. La seguridad social tiene una cobertura integral, es decir, cubre todo, con un financiamiento solidario, aunque tiene dificultades en el acceso, es cierto. Hay listas de espera largas y todas las complicaciones que sabemos de un sistema que está rebasado, pero tiene la lógica de integralidad y de financiamiento solidario. El SIS es un paquete de atenciones para pobres y está desfinanciado. Más o menos, si tuviera que cumplir sus obligaciones, requeriría 7 u 8 veces su presupuesto. Y los seguros privados, como sabemos, nunca son integrales, tienen primas individuales y copagos. Además de ello, es bueno señalar que en este esquema de aseguramiento hay una dualidad, porque coexiste el seguro para pobres, los seguros privados, pero también la seguridad social. La seguridad social no ha podido ser arrinconada y persiste, y por eso hay que defenderla. ¿Cuál era la disyuntiva que nosotros, como organización social y otros sectores, en el contexto de un gobierno que tuvo como discurso un discurso de centroizquierda y que tuvo como discurso hasta el día del triunfo del presidente de la República un sistema universal de salud, y que él mismo nos lo dijo a nosotros cuando tuvimos una reunión cuando él era candidato? Bueno, de ahí nunca más nos recibió, pero él dijo que era un sistema universal de salud, y por eso nosotros seguimos pensando que esa es la disyuntiva. El gobierno de centro izquierda duró 6 meses. A los 6 meses, los conflictos sociales, las presiones mediáticas, las presiones de las mineras, etc., hicieron que el gobierno tome el rumbo de sus predecesores. La extensión de derechos no se dio, sino que se transformó en un cliché llamado inclusión social, que básicamente es la extensión de los programas sociales de asistencia a los pobres, con una pensión para personas que no contribuyeron a la seguridad social de $60 al mes, etc. No se ha llegado al reconocimiento de derechos para todos en toda la gama de lo que implica la diversidad de derechos. Nosotros planteábamos entonces que en el caso de la salud lo que se tenía que dar era una progresividad hacia la integralidad de las atenciones, del seguro desfinanciado que existe el seguro para pobres, y también una progresividad en la integración de los sistemas. Sabemos que eso no se puede dar de un día a otro. La igualación de una seguridad social integral con un seguro limitado en lógica de paquetes, pero por eso siempre aceptamos que había una progresividad. No aceptábamos que se mantengan las cosas como están, sino que se reconozca el derecho por igual y que avancemos en un periodo de tiempo razonable.
Exigimos también que por lo menos el financiamiento público del Estado llegue al 3.8% del PBI, ahora está en 2%. Solamente llegar al promedio latinoamericano significa casi 3.500 millones de dólares más, y esa es una obligación que no se puede eludir, es una deuda histórica que tiene que darse, cosa que no se ha hecho. También proponíamos nuevas formas de recaudación, a través del impuesto general a las ventas u otros. Una rectoría política, porque lamentablemente el proceso de descentralización de la salud en el país ha creado 27 mini ministerios de salud que tienen atribuciones para hacer políticas diversas, y tenemos una rectoría del mercado. El que manda es el mercado en la salud. La relación público-privada, aceptamos que existe, pero tenía que estar en lógica pública y regulada. Las autoridades del gobierno nunca quisieron dar esa discusión. Y proponemos un sistema de salud justamente versus una lógica de aseguramiento privado. Y la igualación hacia arriba de los afiliados al Seguro para Pobres, que es el SIS, para llegar a la integralidad. La crítica fundamental que nosotros hicimos a este proceso fue que se basaba en la ley de aseguramiento. Cuando hace 5 años nosotros criticamos la promulgación de la ley de aseguramiento porque fortalecía la fragmentación, etcétera, etcétera, se nos dijo: el principal aporte de la ley de aseguramiento va a ser que con más seguros públicos o privados la gente va a gastar menos de su bolsillo. Y todas las críticas entonces se centraron en ese factor positivo, entre comillas. Bueno, ahí están las cifras. Han pasado 5 años de la ley de aseguramiento, hay más seguros públicos, más afiliados al seguro público, hay más seguros privados, y en el 2009 gastábamos los peruanos 3.300 millones de dólares de nuestro bolsillo al año, y hoy día gastamos 4.350 millones de dólares. 1.000 millones de dólares más gastamos de nuestros bolsillos. Si eso no se pone en discusión siquiera en un proceso de reforma, ¿de qué podemos estar hablando? Si el argumento principal para la ley de aseguramiento era que a más seguros, menos gasto de bolsillo, esto demuestra que ello, por lo menos, está en cuestión. Y no se quiso entender eso del análisis de la ley de aseguramiento. Las cifras son contundentes. La lógica de la reforma que está impulsando el gobierno peruano es la continuidad del aseguramiento individual, la diferenciación en el acceso por el ingreso monetario. El financiamiento no es sostenible, no hay ninguna fuente de financiamiento nueva ni compromisos establecidos. La ausencia de la relación con la política tributaria, eso es tabú. El impulso de las asociaciones público-privadas y la compra de servicios, y el aseguramiento privado como alternativo, es la lógica. La optimización de los procesos del aseguramiento, la debilitación de la seguridad social, el énfasis en la cobertura poblacional, y ahora lo que el gobierno dice es que ya no solo van a afiliar a pobres en el seguro integral, sino que van a avanzar hacia los vulnerables. Bueno, es una nueva manera de definir las cosas, y no se asume el sistema como un todo. El fortalecimiento del mercado de la salud implica que los 8 millones de peruanos que no cuentan con ningún tipo de seguro tienen que ir a comprar salud, aparte que los asegurados de la Seguridad Social y el SIS, por las limitaciones de la gestión y de la oferta, tienen que acudir también al mercado. Ausencia total de regulación, asociaciones público-privadas con rentabilidades excesivas. Hay hospitales que se han contratado a 70 millones de dólares anuales en la Seguridad Social por 25 años a empresas españolas, compra de servicios en lógica de mercado, y la aparición de un fenómeno que está explosionando en el país, que es el CISOL, que es una alianza público-privada en la cual de cada 100 dólares que entran por las cajas del sistema, 70 se quedan con el privado y 30 van al municipio de Lima, que es quien lo está impulsando, lo cual es una aberración. Y la reforma que está en discusión ya se está dando. Este es un aviso que se ha colocado en el periódico. El SIS convoca a las empresas privadas a dar servicios, y como para que no quede duda de que el Estado va a pagar, abajo en negrita le ponen plazo de pago 15 días de la aceptación de la factura, porque con los hospitales públicos estos pagos se dieron tarde nunca, y a veces
en otras interpretaciones, ¿no? Entonces ahora se aseguran de que los privados se van a cobrar a 15 días de la presentación de su factura. La Superintendencia Nacional de Salud promociona los seguros, ¿no? Y lamentablemente está dirigida por la exgerenta general de la principal aseguradora privada del país. O sea, es un conflicto de intereses evidente, pero así sucede. Consecuencias de la reforma: igualación de la seguridad social a la categoría de cualquier seguro, integración vertical. Los dos principales bancos del país tienen las dos principales aseguradoras privadas, están en una compra de las cadenas de clínicas y ahora hasta ofertan medicamentos. Una integración vertical perfecta. Y también horizontal, porque compran universidades y colegios. La persistencia de un seguro para pobres, para trabajadores y para los que los compran, fortalecimiento de la rectoría del mercado, igualación de la salud pública a la salud colectiva, un debate muy interesante, y traslado de fondos públicos hacia seguros privados para enfermedades de alto costo. Relativización de los derechos laborales, redefinición del derecho a la salud. Así es, el Ministerio de la Salud ha redefinido el derecho a la salud, dejando de lado las definiciones internacionales. Ausencia de enfoques de género e interculturalidad. No existe el género ni la interculturalidad en esta reforma. Quieren convertir al SIS ya no en un seguro solamente para pobres, sino ejercer construcciones, infraestructura, etc. Y una ausencia de política de acceso a medicamentos. El estado actual del proceso: el Ministerio de Salud tiene facultades legislativas y el Ministerio de Economía. Ya se ha solicitado la anulación de las primeras dos leyes que ellos pueden dictar porque tienen las facultades que el Congreso les ha dado. Ha habido las primeras leyes que han dado al amparo de esas facultades son de los temas laborales de los profesionales de la salud. El Colegio Médico y la Federación Médica ha dicho: anulen esas normas porque atentan contra los derechos adquiridos. En este momento hay una huelga de 50.000 trabajadores administrativos y tecnólogos. Hay un llamado desde todos los sectores del país a discutir públicamente los alcances de la reforma, pero no lo hacen. La Seguridad Social está en reorganización y ha contratado al Banco Mundial, le han creado una oficina dentro de la Seguridad Social, le están pagando, y el Banco Mundial es ahora quien implementa la reorganización de la Seguridad Social, que hay que defender. Y hay enormes inversiones transnacionales en salud que están llegando y se publicitan abiertamente. Nosotros estamos resistiendo, estamos saliendo a la calle y vamos a dar la lucha. Ahí estamos tomando un puente en una de las principales avenidas de Lima. Hemos hecho movilizaciones. Esto fue un día frente al principal hotel de Lima con nuestras organizaciones, promotoras, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores de la salud, para decir lo que dice el letrero, ¿no? Una reforma a espaldas de la gente. Este fue un encuentro que hicimos con las organizaciones de la sociedad civil para llegar a puntos de consenso. Tenemos un proyecto de ley alternativo para un sistema universal de salud. Esto fue un hecho importante en plena huelga médica. Los médicos se acercaron a las organizaciones de pacientes y por primera vez en la historia de nuestro país les ofrecieron disculpas a los pacientes por los estragos que podía causar la huelga. Hemos tenido un acercamiento con el gremio médico y con los otros gremios que no se había dado antes, y en buena hora están absorbiendo parte del discurso, no solo de reivindicación gremial, sino del discurso de una reforma por el derecho a la salud. Aquí está Armando y Nila Heredia, que estuvieron. Este es el Congreso de la República del Perú. Hemos tratado de hacer incidencia en todos los espacios posibles, en los medios de comunicación. En realidad, muchas organizaciones y personas nos hemos comprometido en esto porque realmente lo que está sucediendo no es lo que el país requiere, y lo sabemos porque los datos y las cifras lo demuestran. Y este es el momento en que hemos conformado una alianza con la Federación Médica del Perú, la Academia Peruana de la Salud, que agrupa académicos, Foro Salud y la Red de Pacientes. Este fue el acto de lanzamiento, hemos hecho una propuesta. Y el estado actual del movimiento social frente a esta situación:
es que hay una reagrupación de las organizaciones sociales. Han habido, desde que se recuperó la democracia, unos 10 años de estancamiento, de igualación del aseguramiento universal con acceso universal, el discurso neoliberal, y no solo el discurso, sino en nuestro país, en el Perú, hay un triunfo de la cultura neoliberal a partir de, entre comillas, éxito y mayor crecimiento económico. Entonces es muy difícil salir de esas lógicas. Hay una relación positiva con otros sectores profesionales y técnicos. Tenemos una toma de posición de las organizaciones. Nosotros fuimos los únicos que dimos un voto en contra de los lineamientos de la reforma del Consejo Nacional de Salud. Estamos disputando el discurso neoliberal en salud versus el universalista, y en noviembre vamos a hacer nuestra 6ª Conferencia Nacional de Salud, en la cual quizá algunos de ustedes puedan acompañarnos. Ese es el estado de la situación en el Perú. El modelo de éxito que se presenta hacia afuera es un crecimiento en la producción y en el consumo, pero es un debilitamiento de los derechos sociales, entre ellos la salud. Y nosotros, como organización social, que nos sentimos parte de un movimiento latinoamericano y mundial, vamos a resistir. Y estoy seguro que más temprano que tarde vamos a ganar y vamos a lograr un sistema universal de salud en el Perú. Gracias. Gracias, Alessandro. Creo que a exposição do Alessandro